Hola mi gente, Dios te bendiga enormemente, bienvenido a este tu canal Soplando Vida, Mensajes Cristianos. Y el día de hoy seguimos con nuestra serie Datos Curiosos del libro de Hechos. Ya hacía algún tiempo que no hablábamos acerca del libro de Hechos y es importante volver a recapitular lo que ya habíamos visto anteriormente. Entendimos y para el capítulo en el que vamos como en una segunda parte de lo que es el libro de Hechos. ¿Por qué razón? Porque recordemos que la primera parte, lo que es el capítulo 1 hasta el capítulo 13, 14, nos habla acerca de la vida de Pedro. Pero ahora es tiempo de que empiece a obrar el ministerio de Pablo. Por eso es que el libro de Hechos se divide casi como en dos partes, porque la primera parte es el libro habla acerca del mensaje de Pedro, de su vida, de todo lo que pasó, y en la segunda parte habla acerca de Pablo, de todo lo que enfrentó. Y una de las cosas que enfrentaron estos dos apóstoles, sin mayor duda alguna, fue el hecho de aceptar a los gentiles. Es decir, aquellos que no pertenecían al pueblo judío, era necesario integrarlos al plan de salvación, porque recordemos que para Dios todos somos pecadores, no importando de qué raza seamos, al final de cuentas todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios y todos necesitamos de Dios. Todos estamos perdidos, no hay justo ni a un solo uno, todos necesitamos de Dios. Y ese era lo importante que debían entender los judíos en ese entonces. Ellos creían que eran el pueblo escogido y aunque es cierto que lo eran, pero no más el hecho de que Dios también ya había aceptado a los gentiles, a los que no eran parte de los judíos, ya Dios los había aceptado también, pero para ellos era difícil creer esto y constantemente había contienda entre si eran aceptados o no eran aceptados. Si nosotros trasladáramos eso a nuestro tiempo, podríamos decir que hoy se vive esa disputa entre cristianos y otras religiones, entre si esas religiones también son aceptadas o no son aceptadas, si determinada persona necesita o no necesita de Dios, cómo comportarnos frente a las personas que no han conocido ni escuchado el Evangelio, cómo podemos admitirlas en la iglesia, cuál es la manera de poderlas admitir como si esto fuera una membresía. Pero bueno, en aquel entonces lo más sonado era si los gentiles habían sido aceptados para con Dios. Y déjame decirte que la primera parte que nos menciona el capítulo 15 es la disputa. ¿Cuál es el problema? Es un conflicto en Antioquía que se da, y en este caso es Pablo el que participa en todo ello. Entre Pablo y Pedro, tratar de dar a entender a los judíos el plan de salvación de Dios para con todos, tanto judíos como gentiles. La segunda parte que nos menciona en este libro es, después de la disputa, cuáles son los argumentos a favor. Para este tiempo, para este momento, uno de los argumentos más grandes fue de que a Pablo le fue encomendado el ministerio de ir y hablarle a los gentiles, mientras que a Pedro le fue encargado el ministerio de hablar a los judíos. Esto también detallando que Jesús, al mencionarle a Pedro que le entregaría las llaves del cielo, no se refiere a que le entregaría las llaves de la eternidad, sino más bien se refería a que le entregaría las llaves del Evangelio y que él sería el primero, como punta de lanza, en llevar el mensaje por primera vez a los judíos, a los samaritanos y a los gentiles, y vemos que así se cumplió. Pedro fue el que empezó a hablar a los judíos, posteriormente fue con los samaritanos y posteriormente con los gentiles, hablando de la familia de Cornelio, cuando de momento en la visión desciende este tipo de sábana y en ella ve varios animales que en teoría serían impuros, pero Dios le dice: come de ellos, no llames impuro aquello que yo he purificado, dando a entender que tanto los judíos como los gentiles ya eran aceptados delante de Dios. Esa era la confirmación para Pedro. Para Pablo era la misión que ya Dios Jesucristo también mismo le había entregado en las manos, de ir y predicar. Y al final de cuentas, en lo que se concluye dentro de esta pequeña disputa en la primera parte del capítulo 15, fue que efectivamente los judíos tuvieron que aceptar a los gentiles debido a que Cristo ya había pagado por todos y todos necesitaban del amor de Dios. Hoy en día
si lo trasladáramos para este tiempo, nos enfrentamos a la misma circunstancia. Vemos a personas que hacen cosas que a lo mejor uno como creyente no haría y uno se los juzga, uno critica, uno quiere cambiar a esa gente, pero en ocasiones también rechazamos a esa gente en lugar de mostrarles el amor de Dios, independiente a la raza, independiente a la religión, independiente a si conocen o no conocen de Dios. Nosotros tenemos que llevar ese mensaje de amor y mostrarle al mundo entero que el amor de Dios es universal y que el amor de Dios encubre los pecados y cambia y transforma a las personas.